Acaba de ganar Cerro Porteño por la Copa Libertadores 4-0 allá de visitante contra Monagas. Así como escuchan, Cerro Porteño acaba de ganar 4-0 allá de visitante por la Copa Libertadores contra el colero de la Liga Venezolana. Una victoria que le va a subir más que todos los ánimos a todos los cerristas y hasta los propios jugadores de Cerro Porteño previo al clásico del fútbol paraguayo contra Olimpia. Cerro Porteño jugó un muy buen partido el día de hoy con un Diego Martínez que parecía que estaba jugando a la Play, ya que en todo momento del partido se escuchaba cómo estaba controlando más o menos a los jugadores. Y entre los jugadores destacados no podemos olvidarnos de Jonathan Torres, que el día de hoy se marcó 3 asistencias. Y para muchos el jugador del partido, Cecilio Domínguez, que marcó un gol y una asistencia. Y después los otros 2 goles fueron de Chico da Costa y de Wilder Viera, un jugador muy criticado como le de Wilder Viera. Hoy marcó, muchachos. Quizás le dé para remontar su nivel. Obviamente no me puedo olvidar del gol de Guillermo Benítez, lateral de Cerro Porteño. Pero bueno, hay que recordar que Cerro Porteño hoy tampoco jugó con todos sus titulares, ya que se está guardando para el clásico del fútbol paraguayo. Pero ya que gane 4-0 de visitante, me parece que la serie ya está definida. Quizás hasta el partido de vuelta lo jueguen con sub-15. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre el partido de Cerro Porteño que hoy ganó por el marcador de 4-0? Y por favor, vayan a seguirme a mi Instagram, @el.samber. Estamos intentando de llegar a 3000 seguidores antes que termine febrero.